Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y pues sí, es uno de los podcasts más importantes que he grabado hasta el momento y me siento feliz, emocionada de tener a un invitado tan especial como es Matías de Stefano. De todas formas, creo que no tienes ni presentación, porque obviamente ya lleva Matías un recorrido bastante largo, no solamente en esta encarnación, sino en muchas otras. Y creo que lo más importante para mí, la intención que tengo en este episodio es más que lo escuchen con la mente, que lo escuchen con el corazón y que hagan este viaje, porque bueno, Matías es un viajero. Entonces, bueno, pues bienvenido, Matías. Estoy feliz de que estés aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado y por regalarnos tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme también. Pero Gracias. cuéntanos un poquito, Matías. Obviamente todo el mundo te conoce, pero bueno, pero si alguien no te conoce y no ha escuchado hablar de tu trabajo y de tu misión, cuéntanos quién eres y qué haces. Bueno, me definen muchos como el recordador, porque básicamente lo que me ha sucedido desde pequeño es que siempre me acordé de lo que hice antes de nacer, no me olvidé y seguí recordando cada vez más cosas. Entonces, desde siempre, desde muy chiquito, podía ver otras realidades, las otras realidades me enseñaban sobre esta realidad, me ayudaban a entender cómo funcionaba todo y a partir de los 12 años empecé a recordar todas las cosas que había vivido en otras vidas, en otros momentos, en otros mundos. Eh, no todo exacto, pero fui como cuando uno quiere recordar lo que hizo el año pasado, ¿no? Eh, entonces fui recordando todo eso que en un principio, bueno, no sabía muy bien para qué era, y después con el tiempo decidí que era para ayudar a otros niños que le pasaba lo mismo que a mí y que no tuvieron la suerte de a lo mejor tener un contexto que me ayudara. Entonces decidí estudiar educación y a través de congresos de educación la gente empezó a preguntarme a mí qué era lo que opinaba, qué era lo que sabía, y terminé educando a adultos en lugar de a niños. Terminé dando conferencias, charlas sobre mis memorias del universo, lo cual me llevaron a hacer proyectos después bueno, que terminaron en YouTube, dando vueltas al mundo, y bueno, congresos, series, varias cosas que se expandió bastante lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, en cierta forma mi intención siempre es la de recordar, eh, que la resumo en tres sentidos, siempre: recordar el pasado, recordar las cosas que viví, eh, recordare, que significa volver a unir las partes, eh, en latín, volver a unir, es decir, que es mi proceso educativo, que es tratar de conectar todas las cosas y que nada queda separado y se pueda entender la imagen del universo. Y la tercera parte de recordar, que es recordis, que es la etimología de la palabra, que significa volver al corazón, que es volver uno mismo al yo soy. Entonces, esto es lo último que he estado haciendo en estos últimos 2 años, que es hacer recordis todo el tiempo a través del proyecto Yo Soy. Ok, ahora cuéntanos un poquito cómo es o cómo fue para un niño de, supongo que a los 12 años fue como más consciente, pero supongo que desde antes ya tenías esta gran sensibilidad. ¿Cómo es para un niño, y sobre todo ahorita que hay niños que son tan sensibles, cómo es para un niño recibir esta información y al mismo tiempo ser un niño, Matías? O sea, tuviste como este equilibrio desde chiquito de decir, bueno, siento todo esto, pero al mismo tiempo me permito ser un niño, o esto hizo un cambio en tu infancia importante. Cuéntanos. Eh, Había un poco de todo, porque yo siempre me permití disfrutar como un niño, siempre fui un niño. La verdad que no hubo nada que me impidiera hacerlo, eh, porque cada vez que había un conflicto que me hacía no entender lo que me pasaba, siempre había alguien del otro lado, desde la quinta dimensión, que me explicaba,
¿no? Me explicaba por qué a lo mejor alguien se enojaba, por qué los niños hacían burla, por qué pasaba una situación, por qué sentía tal cosa. Entonces, eh, la verdad es que siempre tuve un apoyo para no volverme loco, por más que el apoyo sea desde otra dimensión, pero la verdad es que eran muy pedagogos en su forma de explicarme las cosas, no era nada místico, la verdad es que me explicaban todo muy poco espiritualmente, sino que me explicaban más de a lo mejor ese niño se enfadó porque en la casa, la mamá y tal, así, entonces no me generaba nada místico, digamos, además de haber nacido en una familia, en un contexto agnóstico, sin religión, sin tradición religiosa en absoluto, por ninguna de las partes. Entonces, eso también me generó un contexto en el cual todo lo que me pasaba se veía más artístico que, que espiritual o religioso. Con lo cual me permitió siempre expresarme a través de dibujos, de escribir cuentos, de contar como si fuera imaginación, ¿no? Entonces, eso me permitió siempre seguir jugando. También mis amigos les gustaba cuando les contaba cosas o yo creaba un montón de juegos, entonces por las cosas que recordaba y bueno, y siempre me venían a buscar a mí para hacer cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que no fue un conflicto en relación a amigos, a escuela ni demás, porque siempre tuve apoyo en todas partes, pero sí que a partir de los 12 años realmente cambió todo. Para mí, cuando empecé no a sentir el universo, sino a recordar mis otras vidas. Okay. A recordar, de repente para un niño de 12 años, acordarse que fue abuela, ¿no? Claro, claro. Acordarse que lo mataron en una guerra, que se murió ahogado, o sea, fue muy traumático, empecé a tener mucho miedo a que la gente se acercara o me tocara. Fue como un cambio muy rotundo de haber vivido, de mis memorias, haber recordado violaciones, recordado cosas muy feas que a veces un niño no tendría que saber, pero bueno, se hicieron parte de mí cuando tuve 12 años y, y ahí sí hubo como un cierre muy grande, ¿no? Como un dolor muy grande de hacerme adulto de golpe. Y, y bueno, y eso, pero vuelvo a decir, por suerte en mi contexto siempre hubo las personas que me escucharon y que podía hablar de lo que me pasaba y lo que recordaba, ¿no? O sea, hay muchos niños que no pueden. Claro. O sea, tu mamá te, pues agarraba la onda, como decíamos en México. Y tu papá, cuéntame un poquito de tu papá, qué hacía o cómo escuchaba Yo, esto en esa época, ¿no? yo a mi papá lo conocí a mis 27 Ok, años, ok. así que yo siempre, cuando yo tenía creo que 7 años, una vez le pregunté a mi mamá no, mi mamá me dijo que si quería conocerlo y yo le dije, no, todavía no es el momento. Ahora necesito estar solo. Y a los 27 años dije, ahora sí, es el momento. Qué O sea, fuerte. Oye, ¿qué pasó em, cuando lo conociste? O sea, como, ¿qué sentiste en ese momento? lo que pasa es que, o sea, obviamente mi mamá me tuvo a los 17 años. Wow. Obviamente mi papá no quería saber nada porque tenía 18, creo, sí, 18, 19. Entonces, eh, fue como que, bueno, eran muy jóvenes y, y, y mi papá es todo lo contrario a mí. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Cuéntame. Es todo lo contrario, es muy terrenal, muy de las cosas son así, es cuadrado, o sea, se trabaja para llegar a fin de mes, ese tipo de cosas Claro. de Más pensamiento. estructurada, más mente racional. Exacto, muy estructurado. Y de hecho, la primera conversación que tuve con él, eh, él yo le pregunté algo sobre nuestra familia y él me dijo, a mí si hay algo que no me interesa, es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Qué fuerte. Y entonces me pregunta, ¿y de qué trabajas? Y le digo, de explicar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Qué fuerte. Entonces, claro, fue como,
Para mí fue, se lo dije muchas veces, que para mí fue un regalo que él no haya estado. Su mayor regalo fue no haber estado en mi infancia, porque me hubiera condicionado un montón. Y de hecho él me lo dijo también, que se alegra de no haber estado en ese momento, porque ahora ve todo lo que puedo hacer por no haber tenido su limitación. Y ahora somos muy cercanos, estamos todo el tiempo hablando todo Wow, el qué tiempo. fuerte, qué fuerte. Eh, Oye, pero y esta parte como de, hablando de la familia, esta parte de sensibilidad, ¿crees que viene también algo ancestral? O sea, que ya traigan como estas habilidades psíquicas o esta sensibilidad, a lo mejor tapada, a lo mejor que no la decían o que no la exploraban, pero ¿crees que ya venía de tus abuelos o de tu mamá o de tus tatarabuelos? Algo que sepas, Matías. de mi familia, no, la verdad es que no conozco a No la nadie. de aquí, no la familia de aquí, ¿verdad? No, la familia de aquí no. La familia de aquí ninguno nunca ha dicho, no sé, tu abuela o tu abuelo sentía cosas o le pasaban cosas, no. La verdad es que por ninguno de los dos eran familias muy básicas y tradicionales, eh, con cero tradición espiritual o religiosa, gente de campo y se terminó ahí, o sea, no había mucho. Yo era el primero y el único que de repente vino con toda esta información, Como el bicho raro. claro, el bicho raro de la familia, eh, pero sí, después, obviamente, eh, hacia adelante sí. Por ejemplo, mis primas tenían una gran sensibilidad, también podían ver cosas. Mm, Mis hermanos y hermanas, algunos tienen alguna sensibilidad todavía no trabajada, pero está ahí. O sea, hay hacia adelante sí. A partir de mí sí, A partir de ti. sí, pero antes no. Y todas las cosas que, bueno, que yo tengo, sé que me fui preparando en otras vidas para esto. Mm. O sea, fue más personal que de clan, digamos. Ok, y ahora hablemos de la familia de allá. O sea, esos, Ujú. ellos los que te cuidaban y que te explicaban, cuando hablas de guías, ¿te refieres a una conciencia o a seres especiales que los puedes nombrar y decir, Vero, eran ángeles o seres de otro lugar? ¿Cómo los veías? Y ahora, ¿qué sabes de eso, no? Desde esta perspectiva. Ellos fueron cambiando en función de mi capacidad de comprender el contexto. Por ejemplo, en mis primeros 4 años, o 4 o 5 años de vida, eran 7 monos. Monos changos. Sí, changos, sí. Pequeñitos. Eh, Eran 7 monos que no hablaban, pero que me mostraban cosas, me acompañaban, me enseñaban me mostraban a través del juego con las manos. Eh, Nunca había visto un mono, entonces no sé por qué eran monos, la verdad, no tengo ni idea, pero todo el mundo, o sea, en mi familia se acuerdan ¿se acuerdan los 7 monos de Matías? Siempre yo iba a todos lados, no dejaba que cerraran la puerta hasta que no entraban los 7 monos, los contaba cuando pasaban. Entonces era, obviamente, como decimos, ¿no? Los amigos imaginarios de un niño, pero un día los monos se convirtieron en hadas. Eh, Mm. y ahí me empezaron a hablar sobre la naturaleza, cómo funcionaba. Esto cuando yo tendría 6 años. Eh, Cómo era. Y yo les pregunté por qué eran los monos antes, entonces me explicaron que era para que haya una interacción de lo que es el juego sin palabra, para que no haya un condicionamiento en mis primeros años de vida. Eh, bueno, después de hadas apareció también un ángel sin alas, era una persona nada más que brillaba mucho. También había un demonio que también era una persona, simplemente con un saco que cada tanto aparecía y no me enseñaba nada, pero su simple mirada ya me preparó para un montón de cosas. Eh, y y algún que otro duende, cosas así, había como de la naturaleza. Me explicaban cosas de cómo funcionaban las plantas, los animales, de cómo cada ser estaba interconectado con el otro, todo con vocabularios de niño, ¿no? Como jugando. Y hubo un día que esas hadas y esos ángeles dijeron, no vamos a estar más, a partir de ahora vas a recordar. Y
nos vas a sentir desde otro lugar. Y a partir de ahí pasaron a ser más como guías, te digo yo, que no podía verles la forma realmente, pero podía sentir que estaban ahí como si fuera una forma humana, pero sin rostro. Y escuchaba sus voces dentro, en el corazón, no en la cabeza, como resonando acá. Y ahí, a partir de ahí, fueron siempre así, como guías. En alguna ocasión pude haber sentido de nuevo lo mismo que en la infancia, pero muy poquito. Y ellos siempre, bueno, se presentaban como que venían de la quinta dimensión, y que podían observar mi pasado, mi presente y mi futuro, y que no estaban ahí para decirme ni mi pasado, ni mi presente, ni mi futuro, sino para guiarme cuando yo tuviera una pregunta. Eh, y, Como un y bueno, equipo, haz de cuenta, como un equipo sí, espiritual, claro. para mí siempre fueron mi familia, yo les decía mi familia. Ujú. No, para mí eran porque los vi siempre, siempre estaban ahí, ¿no? De hecho, hay un dibujo que hice cuando tenía 4 años, me parece, 6 años. Tenía 6 años, hice un dibujo en el cual yo estaba naciendo, o sea, me estaban sacando de la panza de mi mamá, y alrededor había un montón de seres, de personas, que me estaban mirando, pero no eran, pero yo no decía que eran mi familia, mis abuelos, mis tías, no, eran los que me estaban mirando en ese momento, y bueno, lo tengo guardado el dibujo, porque es como, era un montón de gente que me estaba mirando a ver cómo nacía, y, y eh, y bueno, ellos para mí siempre fueron no como mis guías, sino como mi familia. Entonces me enojaba con ellos, me reía, me hacían chistes, hablábamos de cosas profundas o no, eh, y siempre estuvieron ahí. Después fueron cada vez menos, y empezaron a aparecer solo en momentos exclusivos en que yo necesitaba cumplir una tarea o entender algo, así. Mm. Y en este momento como que tienes esta conexión con tu familia, ¿haces alguna oración especial o simplemente pones la intención como, o simplemente llega la información? No, llega. Yo los utilizo, la verdad, que como un mensaje de WhatsApp. No tengo, como siempre estuvieron ahí y nunca tuve que hacer nada para contactarlos, nunca hubo una búsqueda de cómo hago para hablar con ellos. Y siempre pasó que cuando era momento de hablar con ellos, aparecían. Me ha pasado que he estado meses sin escuchar nada ni sentir nada, me he sentido muy mal, muy abandonado, como que perdí la conexión, no los escucho más, me dejaron. Me sentía normal y me asustaba. ¿Y ahora qué voy a hacer? Claro, estaba viviendo una vida normal y de repente me di cuenta de, Dios mío, estoy viviendo algo normal, y me asustaba un poco. Eh, y, y a lo mejor hubo una vez que estuve tratando les hablaba y no escuchaba respuesta, no escuchaba respuesta. Pasaron meses y lo conté una vez en las redes sociales que voy al baño, estaba haciendo pis y de repente escucho la voz de atrás como diciendo, ahora sí. Fue como, oh, Dios. O sea, justo en este momento, o sea, no meditando, ni agarrando un cuarzo, ni nada, o sea, estaba haciendo pis. y, Ah, y empezaron a explicarme qué tenía que hacer en el yo soy, o sea, en esa circunstancia, claro, o sea, bueno, pero bueno. oye, y hablando de esta parte del humor, es como interesante, ¿no? Como esta visión de que realmente las cosas no son tan serias como no las creemos acá, ¿no? Ujú. ¿Esa visión te ha ayudado en esta misión, o sea, tan importante que tienes, como esa visión de relájate, Matías, Sí. tómate una cerveza, no es para tanto, ya sabes, como esta visión del otro lado te aliviana, te ayuda, te da equilibrio? Sí, sí, sí. O sea, es algo, ellos son muy serios y estrictos cuando hay que hacer algo, eh, pero siempre hay humor, siempre hay risas, siempre hay eh, ¿cómo se dice esto? Camaradería, ¿no? Como una especie de amistad, de hacer el chiste pícaro de alguna cosa que hay que hacer. O, yo la verdad es que siempre me divertí. Obviamente que le he pasado mal en muchas circunstancias porque es parte del crecimiento. Cosas que he tenido que aprender, trascender solo o en compañía, pero que ha sido difícil, pero siempre estaba el humor ahí, ¿no?
podría ser también una cuestión de cultura, a lo mejor de que ellos se adaptan a mí, obviamente soy argentino, nosotros, mi nación sobrevive por el humor. O sea, Y por el fútbol, básicamente, y por el fútbol. sí, sí, lo cual es una desgracia. Pero bueno, la cuestión es que, la cuestión es que sin reírse de la desgracia, ¿no? Claro. Bueno, nuestra nación se creó de esa manera, básicamente sobrevivimos por eso, y a lo mejor culturalmente también por eso se comunican conmigo de esa manera. A lo mejor si hubiera nacido, no sé, en Siberia no sería tan gracioso todo. O Pero, sea, se adaptan obviamente a tu energía, a tu claro, esencia, ok. se adaptan siempre al vocabulario que uno conoce, que uno entiende, ¿no? Eh, y, y por eso, pero sí que es verdad que el humor es una clave fundamental para poder asimilar información. Claro, 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 Es claro. la mejor manera. Nosotros hemos puesto mucha seriedad en lo espiritual, pero porque las tradiciones antiguas, eh, si no seguías lo que decía el espíritu, podías morir, ¿no? O sea, era una cosa seria. No era algo de, ay, hice un curso de fin de semana, la pasé re bien. No, era, si no lo hago, me ejecutan, Sí, claro, claro. porque había que seguir una ley, una norma, entonces se convierte en un dogma. Incluso te pueden desterrar de la familia, o sea, podía pasar un montón de cosas horribles que, que hicieron que uno convierta lo espiritual en algo muy, muy monótono, muy serio, cuando en realidad no es así. En realidad, justamente la gloria de sentir el espíritu es divertirse, es disfrutar, es atreverse a la aventura, es todo lo contrario al dogma. Claro, totalmente. Ahora, Matías, ¿por qué Matías está aquí en este momento? O sea, ¿por qué tú, bueno, no Matías porque es tu avatar de acá, pero ¿por qué tu ser está aquí en este momento preciso? ¿Qué información te ha llegado a ti de, estoy aquí, Vero, por esto? O sea, obviamente experimentarte, pero ¿qué más? Básicamente es por un reflejo histórico. Yo viví en el espejo histórico a este momento, que sería hace aproximadamente 12.000 años. Y lo que me pasó, lo que viví hace 12.000 años, me marcó para siempre, me marcó de una forma con una responsabilidad muy grande en la que dije, esto no lo puedo dejar así, esto lo tengo que terminar. Eh, y con todos los que consulté en aquella vida, ¿cómo puedo hacer esto? Me dijeron, solo se puede hacer en el espejo. O sea, hay que esperar a la hora justa para que se pueda realizar. Y la hora justa es ahora, o sea, es este momento. Y ese Eh, momento es la Atlántida, o sea, ese momento histórico es la Atlántida. no eran las colonias atlantes, ya Ok, Atlante había terminado. ok. Yo estaba en una colonia en el Nilo, y ahí fue donde pasó todo, donde empezó todo para mí, esta misión planetaria, donde entendí cuál era mi misión planetaria, de reconectar esa red, de recordar, volver al corazón, pero en ese momento estaba todo cayendo, se estaba viniendo a pedazos y nosotros no podíamos hacer nada. Yo tenía la responsabilidad en ese momento de un pueblo y no pude, y me prometí hacerlo cuando pudiera hacerlo, ¿no? Y ese momento era el reflejo del tiempo que es ahora. Eh, no significa que este sea el momento, porque siempre es el momento, o sea, siempre para alguien es un momento espejo que tienen que venir a hacer algo, ¿no? O sea, hace 2000 años fue otra persona, hace 500 años fue otra persona, hace 20 años fue otra persona, o sea, siempre todos estamos en cierta forma cumpliendo un reflejo de algo que dejamos en un tiempo espejado, ¿no? Entonces, ¿por qué yo ahora, hoy? Es básicamente por esto y porque estamos en un momento de transición de era, como estábamos en aquel instante. Y bueno, yo siempre me he ofrecido a colaborar en los momentos de transición. Ok, oye, Matías, y en esta reconexión
de la red planetaria y como este espejo de ti mismo, supongo que estás también tú en procesos constantes de reconexión contigo. ¿Cómo Todo vives, ajá, cómo vives estos procesos? Porque a veces, como lo acabas de decir, a veces solo, a veces acompañado. ¿Cómo vive Matías esos procesos? Porque obviamente como es afuera es adentro, entonces tu microcosmos se está moviendo constantemente. ¿Cómo vives esos procesos? ¿Cómo los transitas? ¿Y cómo estás hoy tú contigo? ¿No? Yo estoy en un constante autoanálisis. No es algo, o sea, tener una conexión con otros planos espirituales no te hace superior en entendimiento de cómo vivir tu vida, básicamente, ¿no? A veces hemos confundido eso, hemos considerado que porque una persona sabe significa que ya ha superado un montón de cosas, y no es así, porque una cosa es saber algo, otra cosa es haberlo experimentado, otra cosa es haberlo integrado o trascendido, ¿no? Entonces hay muchas cosas que por más que yo entienda cómo funcionan, no me sale. Por más que entienda cómo funciona una computadora, nunca se me va a ocurrir construir una computadora, ¿no? O sea, me es muy difícil porque no lo sé hacer. Entonces, no es lo mismo explicar que saberlo hacer o haberlo vivido. Y yo personalmente vivo siempre conflictos, altibajos, no entendimiento, sensaciones de abandono, de tristeza, o sea, O sea, humano, sí. claro, atravieso todo eso. Yo creo que a lo mejor la diferencia es que en lugar de dejar que, bueno, que pase, trato de analizar de dónde viene, por qué lo siento, en qué parte del cuerpo está. Pero no me vuelvo loco con eso, sino es como un ejercicio natural de hablarlo, de sentirlo y de tratar de ver de dónde viene, dónde está esa emoción. Cada uno tiene una forma diferente de hacerlo. Yo simplemente me dejo sentirlo, no me digo, uy, esto no lo debería sentir. Eh, Me permito sentirlo. Creo que todos los que me siguieron en el Yo Soy, en el camino del Yo Soy, que hablé 370 días sin parar, eh, cada día, todos han visto mis procesos personales y los he puesto ahí, ¿no? Como una forma de mostrar, todos estamos pasando por esto, por diferentes procesos de entendimiento. Eh, Así que básicamente lo que la gente vio en el camino Yo Soy es lo que soy y lo que hago, permitiéndome vivir todos los conflictos, permitiéndome sentir. Si a veces siento rabia, la siento, pero viendo por qué viene, de dónde viene y tratando de cuestionarme siempre qué me mueve adentro, para qué me sirve. Oye, Matías, algo que me llama mucho la atención es que en tu camino eres, bueno, para mí, yo te percibo como alguien muy fuerte, como si transitaras un camino con mucha fuerza, Mm. pero seguro tienes miedos también. Y a lo mejor son miedos que están ocultos, a lo mejor no es el miedo a viajar, ¿sí? Sino son Ah, miedos inconscientes de otras cosas. ¿Cuáles son esos miedos de Matías? Porque yo te digo, qué fuerte, qué valiente eres desde chiquito y agarrar y decir, pues eso es lo que dice mi corazón y además me encanta lo que dices y no miento, yo digo las cosas como son. sí. Y te ves como alguien muy fuerte, pero obviamente, bueno, en este lado B seguramente está esta parte que también tiene miedos. ¿Y cuáles son tus miedos, Matías? Sí, sobre todo mis miedos están anclados en el concepto del abandono. Ok. Eh, Biológicamente puede tener que ver con el hecho de que mi padre me abandonó. O sea, eso es otro análisis más freudiano, digamos. Eh, eh, pero lo que sí me sucede es que desde que empecé a recordar al universo, hay un temor muy humano que no lo siento cuando estoy conectado con el yo soy, pero que lo siento cuando vuelvo a ser Matías, que es la soledad, el darse cuenta de que en el universo no existe nada, todo es una proyección y solo existe el yo soy. Y cuando vamos al yo soy, fuera de todas las personalidades, de todas las cosas que existen, te das cuenta de que no existe nada. Eh,
Y ese como persona, como individuo, genera una desestabilidad muy grande porque da Como mucho miedo, angustia. Ujú. ansiedad, angustia de qué estoy haciendo, ¿no? O sea, no sé. Eh, entonces, de repente, llegar a ese lugar le quita el sentido a todas las cosas. Y uno de los mayores miedos es la falta de sentido, ¿no? Uno de mis mayores miedos es que todo esto que estoy haciendo no valga para nada, no tenga ningún sentido. Eh, Ay, hasta lo sentí. O sea, hasta lo sentí aquí en el corazón, claro, y sentí es, fuerte, es- sí. es- es fuerte porque es como todo el esfuerzo, todas las cosas que uno está haciendo, poner su vida en esto y, y de repente el pensamiento de, a lo mejor lo único que tenía que hacer era tratar de, como decía mi papá, vivir a fin de mes, ¿no? A divertirme los fines de semana y sobrevivir, ¿no? Y en definitiva, porque nada tiene sentido, ¿no? Y eso es uno de mis grandes temores relacionados al abandono, que es el hacer cosas por los demás y después que te dejen igual, ¿no? Cañón. Y ese autoabandono, ¿no? Claro, obvio, Claro. es siempre reflejado en el qué hice o qué hago, o lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, lo Sí. podría mejorar para que los otros no me dejen. Entonces está ese tema leonino de no dejen de mirarme, estoy acá, y el tema de mi ascendente de Capricornio, que es puedo mejorarlo, yo puedo ser mejor. Entonces, bueno, ahí están mis miedos. La verdad es que, digo, te agradezco muchísimo tu honestidad y tu sinceridad. Qué bonito, la verdad, porque justo la siguiente pregunta era esa, como estás todo el tiempo interactuando con personas, todo el tiempo, y Ujú, muchas personas, y te siguen a miles de personas, y van contigo a los viajes, y hacen sacrificios, y tal vez, no sé, Matías, tal vez también te colocan en un lugar de Jesús, de, sabes, como el iluminado, como tú me vas a salvar, y es como, espérate, güey, apenas me estoy salvando yo, o sea, ¿cómo sí. manejas esto? Como decirle a las personas de que soy un ser humano, sí tengo esto, pero también estoy lidiando con mis propias batallas y no me veas como alguien que ya tiene el trabajo terminado, ¿no? ¿Cómo le Ujú. haces para lidiar? Y sobre todo, ya sé que la pregunta está larguísima, pero este tema que he visto que te critican mucho de la oscuridad y la luz y que, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces para lidiar con eso en el día a día? Y que te valga tres pepinos y digas, esto es mi camino y no me importa. Humor, humor. O sea, yo digo, con mis amigos siempre digo que cada tanto hago una publicación para que haya menos seguidores. O sea, Como lo- limpieza. sí, hago un momento de limpieza. A veces hago, a veces, lo confieso que a veces hago limpieza de mí, publicando cosas muy humanas y muy bestias, eh, como para que algunas personas se planteen por qué me están siguiendo. Y, y sí, lo hago un poco a propósito, porque yo soy muy así de tener un humor muy ácido, de reírme de mí mismo mucho, de ponerme en el ridículo. No me molesta en absoluto el ridículo, me río mucho de eso. Entonces, eh, a las personas que normalmente tienen a los maestros muy arriba, como si fueran intocables, ¿no? Nosotros teníamos un señor en mi ciudad, en Venado Tuerto, que que había sufrido un sulmenage, de esto ¿Qué es que... eso? Ah, El sulmenage es cuando uno, por ejemplo, estudia muchísimo, está demasiado concentrado en una sola cosa y de repente el cerebro se hace un reset y de repente, o sea, queda ahí y quedó trabado en ese momento y no puede salir de eso. Y se vuelve una persona que tiene un problema psicológico. ok. Eh, Como la computadora se frisea. exacto, Ok. sí. Entonces, era una persona muy inteligente que terminó básicamente viviendo en la calle y, bueno, y su único apoyo era la escuela a la que iba, que era de los curas. Entonces, mucha gente en la calle le hacía el chiste a él le decían, vos sabés que el padre tal
caga, va al baño. Y él decía, no, 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 es un ser puro, él nunca va al baño. Bueno, y siempre gritaba así. Entonces era como muchas veces, ¿no? En esa obsesión del maestro, de conseguir el espíritu, de no sé qué, tenemos una especie de surmenage espiritual en el Sí. cual nos quedamos trabados en una idea de que las cosas deben ser así, de que las cosas son como las estoy viendo en este momento, y de que el espíritu es algo intocable, algo que es una cuestión muy religiosa, ¿no? Y entonces yo siempre me voy a lo escatológico, siempre me voy sí, a lo sexual, a tratar de romper cosas que estén ahí y a humanizar, ¿no? Yo no tengo ningún problema en compartir las cosas que me pasan, y humanizarlo esto, porque creo que uno de los grandes conflictos que hemos tenido durante la era de Piscis, estos últimos 2000 años, ha sido el idealizar utópicamente a personas que nos pueden salvar porque saben algo que yo no sé, ¿no? Y en este nuevo tiempo eso no va. No va. Claro. O sea, yo tengo mis problemas, mi vida, y, y entonces lo comparto, digamos, ¿no? O sea, no. Una vez en México, una persona que se me acercó y me dijo, ¿cómo hago para convertirme en tu discípulo? ¿No? Y me acuerdo que lo único que me salió a decirle fue, te confundiste de época. O sea, me parece que te confundiste de época. Y claro, ahí lo dejé porque no. O sea, Porque no aplica, sí, no no, aplica. no, no aplica. Si hubieras venido, no sé, 1500 años atrás, a lo mejor te hubiera dicho cómo. Oye, bueno, y en este tema de luz y oscuridad, Matías, de lo que te decía, que bueno, la gente se pone medio así cuando, pues cuando Ujú, dices, bueno, pues también la oscuridad y también la oscuridad te da fuerza y el enojo también te da pasión y en realidad el enojo te trae a la vida muchas veces y todo esto. En el planeta Tierra, ¿cómo está esto que a lo mejor algunas personas creen como estamos a lo mejor yéndonos a más luz? Y ujú. lo que yo entiendo que muestras y compartes es, bueno, no, más bien estamos integrándonos, o sea, estamos dejando de estar en esa dualidad, integrándonos, porque Ujú. el ser es todo, ¿no? Eh, ¿Cómo explicarías eso en tus palabras para los que nos están escuchando y que dicen, no, ¿cómo, Vero? No, ¿cómo, Matías? ¿Cómo que la oscuridad? No, no, yo quiero pura luz. ¿Cómo lo explicarías de una forma que podría integrarse fácilmente en la psique humana y en el corazón de las personas? Mira, una vez un ejemplo, imagínense que están en una habitación, con nada más, solo, es una habitación limpia, sin nada. Y hay una lámpara, un velador, que está en un rincón, ¿no? La única fuente de luz que hay es ese velador. Y ustedes están en el otro rincón, ¿no? En el rincón opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a ver la habitación iluminada, ¿sí? Vas a ver luz en todas partes, pero ¿qué pasa? En un momento uno dice, me gusta esa luz porque me hace ver todo, veo todas las cosas. Entonces, eh, la persona en un momento toma la decisión de ir a buscar la luz. Entonces dice, quiero ir a ver la luz. Entonces se levanta y se acerca hacia la luz. ¿Qué pasa cuando me acerco hacia la luz? De repente, cuanto más cerca estoy de la luz, más grande se proyecta la sombra. Genial. ¿Sí? Entonces, de repente me puedo girar y voy a ver mi propia sombra sobre la pared, que antes no la veía, solo la empecé a ver porque estoy yendo hacia la luz. Primer paso, ahí. Cuando empiezo el camino de la conciencia, lo primero que voy a ver es mi sombra. Sí, No es la luz. claro. ¿Sí? La luz ya la veía, porque es donde quiero ir, ¿no? Es lo que me hace sentir bien, entonces ya sé qué es lo que quiero ir. Pero cuando me acerco y tomo la decisión de hacer el camino de la conciencia, el camino hacia la iluminación, lo primero que voy a generar es mi propia sombra. Entonces, lo primero que voy a tener que enfrentar es mi sombra. Y cuanto más me acerco a la luz, más sombras hay en toda la habitación. Y cuando abrazo la luz, la habitación se volvió sombra. Entonces, la moraleja de esta imagen es, si lo que estás haciendo es buscar la iluminación, lo único que estás generando es más sombra. Es así de simple.
Porque la luz no se puede atrapar, la luz se puede sentir. Y la luz es la que nos permite ver las formas. Y las formas solo se ven a través de la sombra. La sombra es el diseño de los proyectos de la luz. Proyecto es algo que se lanza hacia afuera. La luz se lanza a sí misma, ¿no? Por fotones, se lanza a sí misma, pero no es nada la luz sin algo que la obstaculice. Si no hay algo, un obstáculo para la luz que proyecte una sombra, la luz no se entiende a sí misma, no sabe qué es, qué puede ser, en qué se puede convertir. Entonces las sombras son las que diseñan los contextos de esta gran obra de teatro, de esta película que vivimos. Sin las sombras no hay contexto, solo hay luz. Entonces no hay nada, porque si solo hay luz, no existe la vida, no existe absolutamente la forma, no existe nada. Entonces la sombra es la creadora de la vida y la luz es la que proyecta la vida. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de luz y sombra, en realidad estamos hablando de un mismo factor que existe solo porque yo me muevo, no porque haya dos factores que se llaman luz y sombra que están luchando entre sí. La única razón por la cual hay luz y sombra es porque yo me estoy moviendo. Es decir, en cada acción que yo realizo se proyecta una sombra y una luz. Es en la acción de moverse, de hacer cosas, que la luz y la sombra existen. Entonces no existe un demonio que agarra a una persona y le hace hacer cosas malas. Existe una persona con la capacidad de hacer cosas disonantes y una sombra que le permite hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver con el nivel de conciencia. Tiene que ver siempre con un nivel de conciencia, porque no existe la maldad por sí misma, sino que existe una acción disonante. ¿Qué significa una acción disonante? Significa que hubo algo que obstruyó algo que venía bien. Por ejemplo, el amor de una familia, que de repente una de las personas de la familia se confunde en el amor porque no sabía cómo entregarle amor. Sentía tanto amor por la otra persona que no sabía cómo entregársela y termina abusando de ella. El abuso, para la persona que abusó, es simplemente una forma de dar amor porque no sabía cómo era, cómo se daba ese amor. Nadie le explicó cómo dar correctamente ese amor y lo buscó de una manera que no era. Para la otra persona que recibió ese amor pueden surgir dos cosas: un trauma o una forma nueva de ver el amor, que hace que después busque personas en su vida que abusan de ella, ¿no? Entonces, ¿dónde está la disonancia? La disonancia se genera en algo que era natural y que de repente no se entendió cómo utilizar a través de la inconsciencia. Por lo tanto, no es que hay una maldad, sino que todo lo que es oscuro, todo lo que es dañino, nace a partir de una disonancia, nace a partir de algo que no se entendió bien, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la lucha entre la luz y la oscuridad, sí, claro que hay demonios, hay entidades cósmicas que son destructoras, todo eso existe, pero todo eso que existe nace a partir de esa disonancia. No es que existe un mal y un bien, ¿no? Eso es algo moral que nos hemos inventado Claro. para las leyes. pero, pero en realidad no es así. En realidad, por eso, en lugar de buscar la luz, que hay que buscar la armonía. La Wow. armonía, el punto de equilibrio, el punto medio de equilibrio, en el cual entiendo que todas las cosas surgen a partir de resonancia o disonancia. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de resonar hoy en día, ¿no? Esto me resuena, esto no me resuena. Entonces, sería, ¿qué es lo que te resuena? Y cómo hacer para que uno pueda resonar mejor, para que no se generen conflictos. Estoy así, processing, porque es muy interesante cómo lo plantea. Es que sí eres un maestro, Matías. O sea, sí hablas y todo el mundo se queda así. O sea, la verdad. Y justo me acaba de caer como este 20 de estos arquetipos. Seguramente también lo vi en alguno de tus videos del sol y la luna, papá y mamá. Que pues la madre obviamente es la luna, la sombra. En Bert Hellinger habla mucho, que él fue mi maestro, habla mucho de papá y mamá en este equilibrio y Sí. es hasta que tomamos ambos cuando podemos ir al mundo, ¿no?
Y esta disonancia es la lucha que tenemos entre papá y mamá internos, o uno o el otro, ¿no? Pero es Ajá. como, o sea, no sé, me hizo este sentido, te lo comparte porque me hizo este sentido interno, ¿no? Que cuando uno está acomodado adentro, parece que todo se empieza a acomodar afuera. Sí, exacto. Yo una vez explicaba, yo me acuerdo de haber vivido en un planeta donde había 5 lunas y 2 soles, ¿no? Uno más pequeño que el otro o más lejos que el otro. Jamás se nos ocurrió pensar que existía el mal. O sea, yo no tengo memoria de ese planeta de pensar hay gente mala y gente buena, o vamos hacia la luz o hacia la oscuridad. No, Nunca, porque por una cuestión meramente biológica, de que siempre vimos 2 soles y siempre hubo luz durante la noche porque había 5 lunas. Entonces no teníamos esa dualidad de mamá y papá, claro, claro. de día y noche. Por lo Y eso es tanto, porque es otra dimensión, otro nivel, no, es otro planeta como la otro Tierra, planeta. pero que tiene una estructura diferente en su sistema solar. Eh, y cambia rotundamente la forma de ser, porque nosotros construimos este miedo a la sombra y a la oscuridad simplemente porque en las primeras etapas de nuestra existencia, cuando vemos que hay 12 horas de noche, 12 horas de día, tuvimos que adaptarnos a sobrevivir durante la noche porque no podíamos ver bien. Entonces, aquellos que podían ver bien nos podían atacar. Y por esto mismo está esa idea de el cuerpo tratando de sobrevivir a la noche, porque a la noche Claro, baja la temperatura, porque a la noche hay seres que no vemos y nos pueden comer. Entonces, esa memoria que sigue estando ahí de la noche, y la luna es la única luz que había cada tanto, ¿no? Eh, Se genera ese subconsciente, esa idea de hay una luz y una sombra que luchan entre claro, sí en cada amanecer y atardecer, y bueno, todo ese tipo de cosas que en otros planetas que hay más lunas no existe. claro. Es un tema de supervivencia de este planeta, Exacto, es un de tema este cuerpo. sí, cuando uno sale de la Tierra y se va a otros sistemas solares, a otras galaxias o lo que sea, este tipo de conflicto dual no existe. Ok. ¿No? Oye, Matías, a ver, últimas preguntas. A ver, Mm. ¿hay alguna experiencia que tú hayas tenido en tu vida que digas, Vero, ha sido la experiencia más impactante? O sea, me quedé en shock ni la pude procesar o es algo como muy abstracto que ni siquiera puedo comprender todavía. O sea, ya alguna experiencia, porque por lo que escucho y que escuchamos todos, como que tienes demasiadas experiencias internas y Ujú. psíquicas que son complejas, ¿no? Pero hay alguna que digas, pero ahí sí dije, está cañón. ¿Hay alguna que te acuerdes ahorita? Ah, bueno, podría ser, podría ser la verdad es que me han pasado muchísimas cosas, pero hacia a lo demasiado expandido y Sí. que digo, wow, necesito entrar más en esto y entender más de esto. Eh, Me pasó una vez que me desconecté muchísimo, que estaba construyendo un proyecto educativo y mi cabeza estaba muy en la tierra y un día estábamos entrevistando a unas personas en Florida, en Estados Unidos, y, y uno de mis guías me dice, te desconectaste demasiado, hay que volver a reconectar la raíz. Y digo, ¿cómo? O sea, estoy trabajando en otra cosa ahora y me dijeron, como estás tan anclado en la tierra y tan desconectado del otro plano, solo algo de la tierra puede hacerte conectar hacia el otro plano y volver a estar en comunicación. Y digo, ¿y eso qué es? Y me dijo, ayahuasca. Y, Ya sabía y que ibas a ir ahí. Ah, sí, y me negué, dije que no, o sea, que no, que no, que no, que no. Y me pasó de todo hasta que terminé sentado en una ceremonia de ayahuasca. Como, ya te llevaron. no quiero estar acá, pero bueno, ya todo me llevó hasta ahí. Eh, y entonces, lo que me pasó en ese momento, que fue una reconexión y que fue alucinante, fue mostrarme todos los pasos de lo que tenía que hacer a partir de ahora, pero yendo cada vez más profundo, hasta encontrar otra vez esa conexión que había perdido hace mucho tiempo
con el ser esencial. Y las respuestas que fui recibiendo ahí de las preguntas que yo iba haciendo fueron tantas hasta un punto en que las respuestas ya eran incomprensibles. Ya no podía asimilar la respuesta y solo se podía sentir de una manera muy extraña que no tiene palabras, que no tengo forma de transmitirlo, pero que me dio muchísimo sentido a todo. O sea, me entregó de nuevo el sentido que había perdido, como un nuevo sentido que fue el que me permitió hacer lo que hice los últimos años. O sea, fue gracias a eso que empezó el yo soy. Tenés que hacer esto, tenés que ir a este lugar, hay que hacer... Y fue como mostrarme exactamente qué tenía que hacer. Para mí eso fue como una experiencia que todavía hoy creo que sigo procesando cosas que están en mis células, pero que no pasaron a mi cabeza todavía. Ok, me parece un ejemplo muy representativo y fuerte, ¿no? Creo que hay un músico en Argentina que se llama Lucas Cervetti, no sé si lo conoces, él es músico. Sí. Ajá, y Lucas, viste que él se muere y luego se va y le da a tu ser superior toda la información. Y cuando regresa, le cuesta muchísimo procesarla y empieza a hacer música. Y ahorita como que me recordó eso, ¿no? Que a veces es algo que a veces nuestra mente intelectual no puede entender. No puede entender. Y el tiempo y espacio, ya sabes, todo esto es complejo. Las células guardan información que va despertando en el momento que sea necesario, ¿no? Se va Entonces, como... sí, eso me pasó a los 16 años, sin ayahuasca, solo en casa, a los 15, 16 años, cuando me conecté por primera vez por segunda vez, pero ya muy presente con mi yo superior, con GAN. En ese momento viví lo mismo que viví en la ayahuasca muchos años después. Así que fue la primera vez que me pasó en que, bueno, se me abrió el universo en un instante y fue la razón por la cual empecé a recordar muchas de las cosas que explico hoy, que tardé años hasta poder procesar y entender y cómo explicarlo. De hecho, en estos últimos 2 años hasta yo he reaprendido cosas que sentía adentro, sabía, pero que no sabía cómo explicarlas y que en las conversaciones con él pude hacerlo, ¿no? Okay. Salió. Muy bien. Bueno, pues ya para ir terminando, Matías, platícanos de este proyecto del Yo Soy. Cuéntanos de qué se trata y qué viene para el proyecto. Con todo esto que surgió del Yo Soy, es algo que inevitablemente va a mantener una especie de constancia en todos mis proyectos, en todas las cosas, porque el Yo Soy es como algo que, que se ha explicado miles de veces en la historia y que siento que no se puede explicar solo una vez, sino que se tiene que explicar miles de veces y mañana vendrá otra persona que lo explica mejor o de otra manera y siempre vendrán más personas a volver a explicar el mismo concepto porque es la base de todo, es el ser. Entonces esa es como la corriente filosófica por la cual voy directamente. Y dentro de ese proyecto que fue en Egipto, ahora lo cerramos en noviembre en Argentina. O sea, más allá de que todo el proceso cerró en Egipto, lo que hacemos en Argentina es descender esa información que trabajamos en Egipto para poder empezar con mis proyectos hacia futuro, que es la ontocracia y una universidad ontocrática, ¿no? Entonces la intención a partir de ahora en noviembre que hacemos este evento es que las personas nos puedan ayudar a manifestar todo eso que expandimos en Egipto, a bajarlo como una semilla y a poder plasmarlo en un lugar para crear un espacio ya más social, no tanto lo espiritual, sino más allá de que sigamos trabajando con la filosofía del yo soy y demás, la idea es abrir un espacio ontocrático donde se integren diferentes conceptos de la sociedad para construir proyectos desde el ser, pero que sean aplicables a resolver problemas o dar soluciones
a los conflictos sociales. Wow. Ok, y que, o sea, ¿cómo va a funcionar? ¿Es algo físico en algún lugar? O sea, ¿va a ser una universidad física, online, o va a estar en diferentes sedes? La idea es tener un espacio físico donde la gente pueda ir y probar sus proyectos y hacer sus cosas, pero hacer todo online, obviamente para todas las personas del mundo que puedan sumarse a través de la Fundación Arsayan. Y bueno, la idea es que todo el mundo pueda acceder y pueda tener un espacio donde también ir a poner en práctica sus proyectos. Y bueno, en eso estamos trabajando para que se pueda hacer a partir del año que viene. Perfecto, pues hecho está. Bueno, Matías, pues ¿hay algo que quieras terminar la entrevista? ¿Decir algún comentario, alguna frase, algo con lo que quieras cerrar? No sé, simplemente a recordarles a todos que estamos en un proceso de transición y que es importante que no hagamos las cosas que hacemos o vinimos a hacer eh, con, con una finalidad de una utopía, de este es el momento, de hay que hacer esto, sino de esto es un Ujú. granito de arena en este periodo y aportarlo desde lo que cada uno siente, sabe, sin necesidad eh, de, de imitar a otros, ¿no? Sino de este momento de despertar cada uno su punto de la red, ¿no? Su eje. Entonces, buscar cada uno qué es lo que tiene para entregar y, y no desesperarse por hacerlo ya, sino es todo un proceso. Pues Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que espero que hayas disfrutado la entrevista, así como la disfruté yo y como la entrevista, todos los que están escuchando también seguramente la sintieron, la vibraron y espero que esto lo escuchen muchísimas personas y bueno, yo agregaría que conectemos todos con el corazón, ¿no? Sería como algo que agregaría porque definitivamente eso se siente, ¿no? Y si estuvieran aquí con Matías, que seguramente lo están sintiendo, pues se siente esta conexión en el corazón. Y ese para mí es la base de todo, de ahí surge todo. Entonces, muchísimas gracias, Matías, por tu gran corazón. Gracias. Gracias Y por estar. espero que nos veamos pronto. Gracias por escucharnos y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye bye.